Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Con respecto a los Blue Chips, ¿qué os puedo decir esta semana? Que haya sido importante. Bueno, realmente hemos tenido 3 sesiones de lunes al miércoles negativas. Estaba dentro de lo que era normal. Estamos en el mes de julio. El mes de julio suele ser habitualmente, basándonos siempre en la estadística, un mes bajista. No obstante, de momento han salvado muy bien. Al cierre de semana lo han salvado bastante bien, con lo cual tengo mis dudas de que realmente podamos tener un mes muy negativo, pero bueno, tampoco voy ahora a convertirme en un vidente e ir poco a poco. Quizás la semana que viene ya sí se pueda tener una idea realmente de lo que puede estar ocurriendo o vaya a ocurrir a lo largo de estos meses de verano, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy bien. Era normal que a final de junio suele haber un cierto rally, es lo mismo que el rally de Navidad, ¿no? Normalmente suele ser para maquillar los números en junio, ¿no? Ese rally último final, puesto que no es que estemos ante el cierre del segundo trimestre, sino más importante todavía, estamos en cierre del primer semestre. Y el cierre semestral nos va a indicar, y lo veremos las próximas semanas conforme vayan apareciendo los medios de comunicación, pues los balances de las diferentes empresas, pues vamos a ir viendo cómo va a ser la evolución de aquí a final de año. Con lo cual va a ser muy importante. No es lo mismo intentar profetizar lo que va a ocurrir en enero, por ejemplo, de 2016 a diciembre de 2016, que es todo un año, que puede ocurrir muchísimas cosas, que ya sí tener una visión más concreta, más centrada de lo que puede ocurrir de junio a diciembre. Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito cómo ha ido los Blue Chips, que como os comentaba, bueno, pues 3 días que hemos tenido negativos. Jueves ha empezado a haber recuperación y el viernes, pues sí, ya el viernes sí que ha habido un fuerte tirón al alza, pero realmente tampoco cambia nada. Prácticamente han cerrado los Blue Chips prácticamente al nivel de la semana pasada. Quizá prácticamente está todo ello ligeramente en negativo con respecto a la semana anterior, pero bueno, tampoco es que haya cambiado mucho. Aquí podemos observarlo. Teníamos un martillo la semana pasada, bueno, aquí volvemos a tener un pequeño martillito, de un tamaño inferior, importante, que salva 334. Pero no obstante, desde luego, pues seguimos dentro de esa tendencia claramente de medio plazo bajista y tendencia de corto plazo bajista. Aquí ya sí que ya nos despedimos directamente de lo que sería el canal alcista y sí que ya podemos tener un movimiento lateral, puesto que teníamos solamente un punto de referencia y para tener un lateral necesitamos dos niveles de resistencia, es decir, dos crestas o dos máximos muy semejantes, y con el soporte no ocurre lo mismo. Necesitamos dos mínimos, o lo que también se le llaman valles, que estén a un nivel muy parecido. Por tanto, ya podemos directamente eliminar lo que sería el canal alcista, el que se está moviendo en el corto plazo, y ya sí que podemos hablar que en este semestre se está moviendo de forma lateral. Bueno, de momento Santander pues sigue siendo un valor claramente bajista. Interesante sería que este verano, ya sabéis que en el verano, bueno, suele ser cuando habitualmente y siempre, según nos dice la estadística, suele ser unos meses para coger y cerrar posiciones, o si no cerrar directamente, pues olvidarse un poquito, porque es cuando intentan haber movimientos bajistas que puedan hacer cambiar, modificar el precio, pero realmente este verano me parece que a esta altura poco vamos a ver. Después de lo que ha ocurrido con el Brexit, aquí tenemos la vela del Brexit, que está a fin de cuentas el gran movimiento solamente de un día. Esta es una vela semanal, pero realmente lo que afecta es una vela de la sesión del viernes, cuando salió el resultado de Brexit, que es lo que ha descolocado un poquito todo, ¿no? Pero bueno, realmente seguimos en esa zona de soporte de los 334, 330, que realmente le están salvando de momento los alcistas, pero tampoco estamos viendo ningún empuje por ir al alza, tampoco estamos viendo los bajistas, y eso es lo que me sorprende. Realmente cuando los bajistas entran en escena suelen ser bastante contundentes, no se basan simplemente en una velita. Sí, la verdad que una vela que tiene un tamaño considerable, pero tampoco, bueno, la he visto mayores, sobre todo aquellos que operáis en divisa, en mercado forex. Bueno, esto os parecerá a fin de cuentas a pesar de que es grande, pero una velita tampoco nada del otro mundo, ¿no?
Realmente esto sí, por ejemplo, sí que es una vela contundente, ¿no? Y finalmente, pues fijaros cómo hubo movimiento de rebote, ¿no? Y aquí, bueno, pues a pesar de una vela bastante contundente, lo que estamos viendo es que los alcistas sí están controlando el soporte de los 334. Así que de momento, bueno, sí está contra las cuerdas, pero tampoco estamos viendo ningún empuje realmente por parte de los bajistas de intentar llevárselo más abajo. No obstante, hay que tener muy claro, Banco Santander, ¿es un valor alcista? Bueno, estamos en 3,52. Fijaros que estábamos aquí prácticamente en los 7 euros, que es de donde vienen los máximos de 2015. De 7 a 3,52, pues bueno, yo creo que está claro que desde luego no es un valor alcista. Que algunos se intenten entrar porque consideran que no va a caer mucho más. Bueno, es bastante arriesgado. Yo desde el análisis técnico no puedo sugerir una entrada. Basarnos simplemente en comprar porque estamos en nivel de soporte. Bueno, es una opción que también nos da el análisis técnico, pero también conlleva un riesgo bastante importante. No hay que sería un poco absurdo pensar que un soporte, bueno, es eterno, ¿no? Y que simplemente en el soporte abrimos posición larga, nos vamos a resistencia. La resistencia los tenemos a los 4,50, ¿no? Con lo cual, ¿qué hacemos cuando llegamos a los 4,50? Si también nos basamos en lo que nos dice el análisis técnico, en resistencia habría que abrir posiciones cortas. Y si teníamos largas, cerrar las posiciones largas. Con lo cual me parece un poco absurdo, ¿no? Que pudiéramos ver un movimiento a los 4,50. Bueno, no se podría descartar, evidentemente. Desde luego estamos dentro ya, sí que se puede manifestar claramente que hemos dejado atrás el canal alcista en el que se había estado moviendo prácticamente en los primeros 4 meses de este 2016. Y bueno, ya definitivamente ya sí que se está dibujando otro patrón, que es un movimiento lateral. Lo dicho, situación bastante, bueno, digamos que los bajistas tienen a los alcistas contra las cuerdas porque no se despegan del soporte 324, pero que tampoco estoy viendo yo a los bajistas con mucha intención de llevárselo esto más abajo. Desde luego, si se pierde los 324, la visita está clara, la visita son los 3 euros, pero mientras realmente no haya un cierre por debajo de 324, pues tampoco me lleva a pensar en que podemos visitar los 3 euros. De momento está aguantando muy bien. Tenemos aquí 1, 2, 3, tenemos 4, 5. En 5 sesiones ha sido tanteada. Podríamos incluso hablar de una sexta o séptima vela. Está muy próximo al nivel de los 334. Con lo cual realmente es un nivel que está siendo muy fiable a lo largo de este 2016. Que sea fiable hasta el momento no significa que mañana o dentro de un mes vaya a serlo. Como digo, los soportes al final acaban cediendo, y lo mismo que la resistencia. Si hiciéramos caso a lo que es el análisis técnico, para mí, bueno, sería algo, vamos a ver. Imaginad, estamos en soporte, de soporte sube a resistencia, resistencia según la teoría, deberíamos cerrar posiciones largas, abrir cortas, volveríamos a soporte, soporte nos dice análisis técnico, abrir largo y volveríamos a estar en un movimiento lateral eterno, ¿no? Esto a mí siempre me divierte mucho cuando alguna vez en el pasado he tenido algunas discusiones con otros analistas técnicos, porque a fin de cuentas, si hacemos caso a lo que nos dice la teoría, pues estaríamos eternamente en cualquier valor de renta variable, podemos hablar de renta fija, índice, fore, lo que queráis, pues siempre estaríamos en un movimiento lateral. Es decir, que al final una resistencia y un soporte acaban cediendo. Es ley de vida. Bueno, vamos a pasar al BBVA. BBVA, pues también tenemos lo que hemos visto en el Santander, ¿no? Santander teníamos aquí un martillo, luego aquí tenemos otro aún más reducido, y el BBVA, bueno, aquí prácticamente más que un martillo podríamos hablar de un doji, y tenemos aquí un pequeño martillo, es decir, una figura bastante pequeña realmente, como no ha pasado en el Santander. Tampoco estamos viendo nada del otro mundo. La idea de ir a buscar los 4 euros de momento se mantiene en el aire, por lo visto está muy tranquilo. No obstante, aquí sí que ya no podemos hablar claramente ya de un lateral, como si por ejemplo podríamos hablar del Santander, ya que ha perdido el nivel de los 5.36, incluso el filtro de los 5.12, y quizás sí esté realmente en una situación más complicada el BBVA a nivel técnico que el Santander, que está en un nivel que, como decía, aquí el nivel 334 está actuando muy bien como soporte. No obstante, el BBVA sí que ha perdido la zona 5.12, 5.36 como zona de soporte. Entonces está un poquito a nivel técnico pues en peor situación que el Santander. Pero de momento
como comentaba el Santander, no estamos viendo ningún intento por parte de los bajistas de empujar el precio hacia los 4 euros, que debería ser lo normal en esta situación, ya tras la pérdida del nivel 5.36 confirmándolo por debajo de 5.12, lo normal es que fuera a buscar los 4 euros, no lo está haciendo de momento, seguimos en este limbo. Mi idea es que podríamos tener aquí una vela dominante, esta es la vela del Brexit. Es decir, que es una vela dominante. Una vela dominante se utiliza en análisis técnico para intentar dibujar un movimiento lateral utilizando su máximo como resistencia. Lo dibujo aquí. Vamos a ver. Aquí. A ver. Ahí. Voy a dar un poco de grosor. A ver. Aquí lo tenemos. Vale. Vale. Vamos. Vale. Bueno, cuando tenemos una vela dominante algunas veces podremos encontrarnos que hay una serie de velas que se mueven en el interior de la vela dominante. Es decir, el mínimo de la vela actuaría como soporte y el máximo como resistencia. Aquí lo que estamos viendo es precisamente esto. Vela dominante y tenemos dos velas que se están moviendo en su interior, con lo cual de momento podríamos estar viendo un movimiento lateral. Vamos a ir viendo quizás la semana que viene, el próximo cierre podría confirmar realmente, mientras no pierda los 4.50 por abajo y por arriba no se vaya por encima de los 5.65, 5.70, pues desde luego podríamos estar ante un movimiento lateral a lo largo de en lo que queda de verano, ¿no? Que bueno, todavía nos queda pues prácticamente casi 2 meses. Pasamos a Telefónica. Bueno, Telefónica ha salvado muy bien los 7.75, lo salvó cuando el Brexit, que tenemos la vela, luego nuevamente la vela la semana pasada volvía a tantear dicho nivel 7.75, donde los alcistas rápidamente daban la vuelta a la situación, y bueno, esta semana pues tenemos una vela de bastante más volatilidad que lo que hemos visto en el Santander BBVA. Voy a ampliarlo un poco mejor para abrirlo. Aquí lo tenemos. Pero bueno, cerrando pues ligeramente por debajo. Realmente pues lo que decía, parecía a principio de semana que podíamos tener un cierre semanal negativo. No obstante, pues la vuelta en la sesión del jueves y sobre todo el viernes, pues al final ha reducido bastante las pérdidas que a todas luces parecía que iba a concluir a final de semana. Así que de momento muy tranquilo. Aquí incluso podríamos hablar lo mismo que con el BBVA. Tendríamos una vela dominante. Tendríamos que el máximo actuaría como nivel de resistencia y el mínimo como nivel de soporte. Como digo, desde luego en su interior ya tenemos dos velas, dos cierres semanales. Vamos a ver un tercero y yo desde luego lo que estoy viendo pues va a ser movimientos laterales que podríamos tener a lo largo de este verano. De momento es lo que parece estar dibujando claramente. Importante, pues sí, que los 7.75 aguantan. Para mí eso es una buena noticia. No obstante, irnos para arriba, bueno, pues la idea sería buscar los 10 euros, pero vamos a ver si puede o no puede, porque como comento, si estamos aquí ante una vela dominante, pues podríamos estar ante un movimiento pues claramente lateral. Posiblemente pudiera haber movimientos hacia la zona posiblemente de los 9.40 al alza, pero no sé, de momento me cuesta trabajo pensar que podríamos verlo yendo hacia los 10 euros. Me cuesta trabajo. Yo creo que más o menos, sobre todo, por eso necesito el cierre la próxima semana y quizás sí que ya tenga una visión más clara de que realmente vamos a estar ante movimientos laterales en lo que respecta a los blue chips. Iberdrola, bueno, pues Iberdrola, pues aquí está. Vamos a ampliar un poco mejor. Vamos a ver. Y desde luego tenemos su canal alcista. Ha sido desde luego un valor muy bueno, la verdad, muy interesante. Aquí incluso dibujó lo que sería una especie de hombro, cabeza, hombro. La vela que tenemos aquí, la de Brexit, habría dado una confirmación cerrando por debajo de la línea clavicular. No obstante, pues yo lo pongo siempre entre interrogantes porque realmente, bueno, fue una semana bastante negativa.
y bueno, te puede dar una mala información. Esto es muy habitual, por ejemplo, si lo estamos viendo en el mercado Forex, donde estas velas verdaderamente te descontrolan todo un escenario técnico y muchas veces no sabes qué hacer. Precisamente en la sesión de ayer viernes por la tarde me encontré, bueno, pues ante una noticia que surgió, pues un fuerte movimiento, velas, que no solamente una vela, sino que en el mercado Forex pues te encuentras 4 o 5 velas consecutivas con un tamaño impresionante, con lo cual al final acaba diciendo, bueno, he perdido las referencias para entrar largo, he perdido las referencias para entrar corto. ¿Qué hago ahora? Pues la mejor opción pasa por decir, yo me quedo fuera del mercado y ya el lunes vamos viendo cómo se va deshojando la margarita y decidimos, ya una vez que se haya calmado un poquito la situación, si entrar largo o entrar corto. Pero cuando encontramos velas de este tamaño, como digo, sobre todo en el mercado Forex, pues que te descontrola todo y no puedes guiarte por esas señales, porque podríamos cometer un error y decir, bueno, abro posición corta, pero ¿y qué ocurre? La semana pasada pues se dio la vuelta, ¿no? No obstante, sí que para mí lo más importante está siendo la media móvil que tenemos aquí, que la media de 40 sesiones, perdón, que ha actuado fenomenal como soporte dinámico, pero que muy bien, pero que claro, cuando empieza a haber un movimiento chartista es cuando empieza a ver las falsas señales con las medias móviles. Ese es el problema que tienen las medias móviles, que se encuentran con un patrón chartista y ya tienes señales de compra, de venta, no te puedes fiar. Normalmente esto hay que utilizarlo como una referencia. No obstante, bien más, lo podemos observar. En este tramo de aquí es un movimiento lateral, y claro, vemos las medias móviles pues moviéndose en medio de la vela. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un pequeño canal bajista y justamente pues se mueve por el centro de dicho canal, ¿no? Con lo cual, pues si te guías simplemente operando por una media móvil, pues tendrías una cantidad enorme de falsas señales cuando se mueve dentro de un patrón chartista. Fijaros que realmente ha funcionado muy bien. Aquí lo estamos viendo. En las 3 últimas semanas está actuando como resistencia. Ya anteriormente, a principios de 2016, actuó también como resistencia. Aquí lo vemos ya en 2015 actuando como soporte. Aquí tenemos, pues, como comentaba, movimiento lateral, pues normal. Tenemos una falsa señal. Hay que tenerlo muy en cuenta si nos estamos dejando guiar por una media, sobre todo cuando estamos operando tendencialmente, ¿no? Ya en intradía, verdaderamente operar con medias móviles me parece una auténtica locura. Pero operar sin gráficos diarios, sobre todo semanales, puede ser muy buena referencia si lo que vamos buscando realmente son entradas para el medio y largo plazo. Suelen ser bastante buenas y, como yo digo, utilizándolas como soporte dinámico, fenomenal. Y aquí en Iberdrola es un claro ejemplo de lo bien que está funcionando, ¿no? Así que lo vemos como soporte, 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 soporte en toda esta zona de aquí. La verdad que muy bien está actuando la media móvil de 40 sesiones. Y en la última semana, pues actuando como resistencia. Realmente esta semana, pues tampoco hemos visto nada del otro mundo, ¿no? Pequeño movimiento a la baja y finalmente cerrando muy ligeramente por debajo del cierre de la semana pasada, cerrando en los 5.85.8. Realmente, bueno, con lo que yo llamo, es una semana simplemente de transición. Son ligeras pérdidas o podrían ser ligeras ganancias. Realmente, bueno, sería como con los doji, ¿no? Estamos hablando de velas de indecisión. Realmente ni los alcistas tienen muy claro hacia dónde tirar ni los bajistas. Y aquí esta semana, pues prácticamente, aunque no hemos visto doji, pero sí los cierres con respecto a la semana pasada pues han sido de ligeras pérdidas. En lo que respecta a los blue chips, luego evidentemente si analizáramos lo que es todos los valores IBEX 35, pues habrá su diferencia entre unos valores con respecto a otros. Bueno, Repsol. Repsol, pues como decía ya en algún que otro vídeo anterior, bueno, para mí es mi niña bonita, pero es mi niña bonita porque en el corto plazo lo está haciendo muy bien. No obstante, vamos a tener muy claro poquito de dónde viene Repsol, ¿no? Bueno, 17 euros y cerró, bueno, ayer viernes, 8 de julio, en un C65. Vamos a tener las cosas bien claras, ¿no? ¿De dónde venimos? Siempre hay que tener muy claro de dónde venimos. No nos vale con mirar el corto plazo. El corto plazo, fenomenal. Para los cortoplacistas ha sido el mejor de los blue chips, porque este movimiento no lo hemos visto ni en Iberdrola, ni en Telefónica, ni en BBV.
ni en el Santander. Con lo cual, evidentemente, Repsol sí que ha sido una buena apuesta para el corto plazo. No obstante, sigue teniendo pues los mismos problemas. Prácticamente estamos viendo como el nivel 11.65, 11.70 está siendo la zona a batir por parte de los alcistas, que de momento no logran encontrar el camino. Me imagino que si deciden finalmente, atacar, vamos, yo creo que va a rendir directamente el nivel, la zona de resistencia entre los 12, 12 y 48, y podríamos ver fuertes subidas. No obstante, con mucha precaución. Realmente yo no me pondría largo, desde luego, a esta altura de la película. A esta altura, desde luego, que no entraría. Otra cosa es que tuviéramos un cierre por encima de 12.48, 12.50, ¿no? Cierre semanal. Eso ya, bueno, ya empezaríamos a hablar de palabras mayores. Pero de momento, ponerse largo en Repsol me parece una locura. Yo creo que aquí está todo vendido realmente, y el que no haya aprovechado realmente la subida desde un inicio, los primeros meses, el primer trimestre de 2016, pues la verdad que aquí poco está haciendo realmente, porque básicamente podríamos estar hablando que se está moviendo entre 10.60, 10.65, 11.65, perdón. Es decir, que podríamos hablar que prácticamente en los últimos 2-3 meses se está moviendo de una forma, digamos, aunque algo tosca, pero de forma lateral. Realmente el techo está siendo lateral. Bien, vamos a ver Inditex. Bueno, Inditex va a lo suyo, ¿no? Está muy cómodo. Desde luego, tampoco había cambios significativos. Vamos a aumentarlo. Bueno, aquí tenemos claramente, este sí que es un valor que gusta. Este es un valor alcista, que no es nada de lo que hemos visto con otros valores, exceptuando Iberdrola. Iberdrola e Inditex son los dos grandes valores de los blue chip. Te dice, bueno, tengo que comprar, bueno, los que hayan comprado anteriormente, ya en esta altura de 2016 y sobre todo de mediados de 2015, pues la verdad que no habría sido una mala opción comprar, ¿no? Más allá de dividendos, ¿no? Pero los que hubieran comprado hace un par de años atrás, pues la verdad que han estado viendo cómo su acción subía, con lo cual se incrementaba su plusvalía, y además con el valor añadido de los dividendos, con lo cual eran dos acciones desde luego para tener en cartera. Desde luego el sector financiero es que hay que ser muy valiente para entrar largo, yo lo digo. Yo desde luego no entraría en el sector financiero, ni loco, vamos, lo tengo claro. Bueno, a lo que voy, Inditex, pues tampoco está habiendo muchos cambios. Vamos a ampliar un poco más. Vamos a ver. Esperemos que no me modifique las líneas, porque el Visor Chart me encanta, pero yo no sé por qué. Hay veces que te pones a trazar unas líneas y cuando vuelves a ver ese gráfico, lo cierras, vuelves a abrir el Visor Chart e intentas mirar el gráfico, se te acaban modificando las líneas, y eso desde luego a mí me da unos cabreos, me molesta un montón, porque dice, con lo bonito que está con las líneas todo tan claro, y de pronto te encuentras todos unos desajustes. Tengo que decir que verdaderamente los blue chips han estado respetando. Algunos de ellos he visto que las líneas totalmente se me hayan modificado, y la verdad que eso es algo, un fallo que tiene Visual Chart que no me gusta nada. Pero bueno, en fin, esperemos que algún día lo solucione. Bueno, realmente, como comentaba y hemos estado viendo anteriormente, el resto de blue chip, pues estamos viendo un ligero cierre por debajo de la semana anterior. Realmente no es significativo, pero bueno, aquí el tema que está ocurriendo con Inditex, que ya lo comentaron en otras ocasiones, el problema que estamos viendo, pues prácticamente llevamos 4 o 7 semanas, es que no son capaces los alcistas de encontrar el camino para cerrar de manera contundente sobre los 30 euros, por encima de los 30 euros. No hay manera, no hay manera. Por mucho que lo están intentando, y ya llevamos 7 semanas consecutivas, no son capaces. Realmente se le ve con fuerza, pero aquí, como digo, si realmente estuvieran los bajistas, como se presuponía después de la noticia supuestamente nefasta, ¿no? Para algunos considerarán que la salida de Reino Unido del Brexit, pues bueno, que tampoco es tan lamentable, ¿no? Porque algunos decían que, bueno, realmente Reino Unido ha estado actuando como un chupón, ¿no? Aprovechándose de las cosas buenas de la Unión Europea, y de lo malo, bueno, pues le pasaba la pelota a los demás, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en esos temas porque tampoco me interesan realmente. Me interesan de forma personal, pero tampoco me voy a poner yo aquí a hablar de un tema que, bueno, creo que hay gente que muchísimo más cualifica que yo para hablar de ese tema, aunque desde luego hay opiniones para todos los gustos. En fin,
realmente. Problema, los 30 euros. Nivel, pues bueno, también podríamos estar hablando aquí, que esta zona de aquí, podríamos, bueno, voy a dibujarlo. Siempre, yo es que tengo la costumbre de no dibujar muchas líneas porque no me gusta. Porque me guío muchas veces a ojo simplemente. No necesito estar dibujando línea, ¿no? Pero bueno, podríamos estar hablando aquí claramente, nivel de soporte. ¿Veis que no cierra por debajo nunca? Esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Digamos que esta sombra de esta vela está actuando como soporte y ha mantenido a raya 1, 2 y entre ocasiones los bajistas. Muy bien. Y aquí arriba podríamos, aunque me vale esta línea realmente, de esta vela realmente, que es la dominante, aquí que me está actuando como nivel de resistencia. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo que realmente se está moviendo dentro de un lateral. Lo que estamos viendo en concreto en todos los blue chip, y es lo que se está deshojando la margarita, ya es que son movimientos laterales. Movimientos laterales, que bueno, dentro de lo que cabe no está mal. Como decía, todo parecía ya tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea que íbamos a estar ante un cataclismo. Bueno, a día de hoy yo lamento decir que no hay ningún cataclismo, porque me imagino que muchos bajistas pues estarían frotando la mano, ¿no? Desgraciadamente para ellos no hay ningún cataclismo, y dudo mucho que a lo largo de este verano veamos realmente fuertes movimientos bajistas. Lo dudo mucho, lo dudo muchísimo. Primero, tenemos estadísticamente el mes de mayo, es un mes que hay que empezar a salir de los mercados. Ya es un tópico, más de uno ya lo habréis escuchado, el tópico de que en mayo hay que recoger maletas, ¿no? De momento no ha funcionado. Ha cerrado el mes de junio, tampoco hemos visto nada. Bueno, junio simplemente el susto del Brexit, pero que desde luego vemos que respondió fenomenal. La respuesta fue fenomenal a nivel internacional a la respuesta a la salida de Reino Unido, con movimientos al alza, y esta semana, pues bueno, más o menos consolidando realmente las ganancias de la semana anterior, con lo cual aquí no estoy viendo para nada ningún espanto. Esto sí es una señal de espanto realmente, que fue la caída que tuvimos entre noviembre y diciembre, pues sí fue una caída contundente donde sí los bajistas estaban. No es que hablemos de una panacea, de un movimiento fuertísimo de caída, no. No obstante, aquí sí que hay un movimiento de caída contundente. Aquí tenemos la noticia del Brexit y bueno, lo que estamos viendo es una vela de una grandísima volatilidad, pero nada más, nada más. Es que no, más de eso no hay. De momento es que yo no veo a los bajistas, y todo el que está en los mercados y lleva ya años en esto sabe que cuando los bajistas aparecen en escena, esto no viene a dar un sustito con una vela. Esto viene a hundir el mercado, hundir el valor de turno. Y no, desde luego no ha aparecido de momento. Y yo tengo mis dudas. Yo pienso que si a lo mejor tenemos un nuevo 11S, tenemos una central nuclear como Fukushima nuevamente, que hubiera una catástrofe, podría cambiar la situación. Pero hoy por hoy, yo prácticamente casi lo descarto que realmente vayamos bastante un verano negativo. Que sí, que estadísticamente, siempre nos basamos en la estadística, pues el verano suele ser bastante, bueno, habitualmente negativo. Y julio, y sobre todo el mes de julio. Pero bueno, no siempre ha habido verano que hemos visto subidas. Pero bueno, siempre por eso la estadística, pues bueno, hay más probabilidades de que el mercado acabe cerrando en negativo, ¿no? Luego, todavía es pronto. Hoy es 9 de julio cuando estoy realizando este vídeo, 9 menos cuarto de la mañana, hora española. Pero yo de momento no estoy viendo aquí ninguna señal de pánico. Aquí no hay señal de pánico para nada. Desde luego que no. Vamos a ver. Vamos a ver. No, aquí no. Vamos a mantenerlo. Vale. Quería una cosa, pero no está. No está en este gráfico. Bueno, pasamos el IBEX 35. Bueno, el IBEX 35. Pues lo que hemos visto en los blue chip tampoco es que haya cambiado mucho la situación. Bueno, tenemos la vela de Brexit,
tanteo nivel de soporte, y esto es que a fin de cuentas es que ve el IBEX 35 con que veamos el Banco Santander. ¿Qué tenemos el Banco Santander? Teníamos un canal alcista que se había estado moviendo los primeros meses del año, pero que ya realmente con esta vela y las siguientes que hemos visto, las dos posteriores, pues realmente ya sí que podemos ya hablar de un movimiento lateral, ¿no? Porque como digo, un movimiento lateral necesita dos puntos de referencia de resistencia a un nivel muy parecido y dos niveles de soporte, no uno, dos. Por tanto, como había uno, evidentemente tú dibujas. ¿Qué dibujas? Pues tenemos un mínimo, tenemos otro mínimo. ¿Este mínimo ascendente o no? Si es ascendente, vale, pues aquí sí puedes dibujar una directriz alcista. Vale, aquí tenemos un máximo, pero aquí tenemos otro nuevo máximo, ¿verdad? Aquí podríamos dibujar también perfectamente de aquí a aquí, esta zona, una directriz alcista. Claro que sí. Si es que es simple, no hay, aquí no se le puede dar más vueltas, es lo que estamos viendo, mínimo, máximo, ascendente. Situación cambia con la ruptura del canal alcista, pero hemos visto que en Santander aguanta el 334, 330, ¿no? Ver Santander, fue, fijaros realmente lo que está haciendo. Fijaros, Resi, semana anterior, con martillo, pequeño martillito, esta semana. Pues el IBEX 35 está haciendo exactamente lo mismo. Ruptura del canal alcista formado por mínimo ascendente 1, 2, 3, máximo ascendente 1, 2, 3. Bien, es cierto que esta vela no toca resistencia, pero está por encima de este anterior máximo y por encima de este. Bien, una vez ya tenemos dibujado dos puntos de nivel de soporte y vemos que realmente el precio se acaba moviendo justamente en esta zona de aquí, ya tenemos dibujado nuestro movimiento lateral, con lo cual suprimimos ya el canal alcista y tenemos la referencia de un movimiento lateral, exactamente lo mismo que el Santander. Quizás, bueno, la variación es que aquí no tenemos lo que es un martillo como si teníamos el Santander, pero ya esta segunda es totalmente clavada, pero básicamente el aspecto era el mismo. Movimiento del canal alcista, ruptura del canal alcista, sin embargo, se detiene a nivel de soporte que corresponde a los mínimos que teníamos anteriormente del 2016. Así que de momento, movimientos laterales, yo creo que va a ser la tónica a lo largo de este verano. Sí, muy importante. Aquí tenemos claro que de luego, como comentaba en anteriores valores, que está en zona de contra las cuerdas, ¿no? Podríamos hablar del Santander. Aquí ya lo tenemos perdido. Telefónica más o menos aguanta, pero estaríamos en una parte inferior. Iberdrola, pues también está muy cerquita de zona de soporte, ¿no? Aquí tenemos Inditex que sí aguanta mejor, evidentemente. Y aquí tenemos pues el IBEX 35, que al igual que ocurre con el Banco Santander, pues sí, realmente que como decía, que el gráfico son muy parecidos realmente. Pues prácticamente está en zona de soporte. Siempre interesa alejarse lo máximo posible por el susto que pudiera haber, pero de luego está aguantando. Tenemos un primer toque aquí, que este fue el primero, el mínimo que tuvimos en el 2016. Volvíamos a tener aquí un mínimo, pero con cierre, pero se detenía en nivel de soporte. Aquí vuelve a aguantar el nivel de soporte y aquí muy próximo estuvo de acercarse al nivel de soporte y se dio la vuelta. De momento los 8000 puntos siguen aguantando. ¿Podríamos ver subida? Pues a lo mejor podríamos ver nuevo tanteo quizás hacia la directriz bajista de medio plazo. Pero no lo olvidemos, de momento estamos en la zona inferior de un movimiento lateral, con lo cual no empecemos a hacernos grandes ideas, grandes proyectos de grandes subidas, porque la tendencia que sigue mandando es la tendencia de medio plazo, que es bajista. Recuerdo, aquí, esta vela de aquí es del mes de abril de 2015, 11.800, su máximo 11.800, 11.800 y pico, no sabría ahora el y pico cuánto es, 11.800, cierre de este viernes, 8.185. ¿Alguien puede pensar que el IBEX 35 alcista? Pues no. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, si estamos en movimiento lateral, la verdad que bueno,
aquí para los más cortoplacistas pues sería muy interesante. Muy interesante. Hay claramente ya delimitado un nivel de soporte. Tenemos una zona de resistencia todavía muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Tenemos un primer toque, segundo toque, tercer toque, cuarto toque, quinto toque. Estamos hablando de la zona 9225, 9370, que es zona de resistencia. Zona de resistencia. Y este 2016 ha sido tanteado en 2 ocasiones y prácticamente podríamos dar por buena un tercer toque. Aquí estas velas que se quedaron muy próximas de zona de resistencia. Con lo cual está muy bien dibujado realmente el movimiento lateral. Aquí, pues bueno, se podría intentar abrir posiciones largas de soporte buscando resistencia y jugueteando con dichos niveles. Se podría, para gente de muy corto plazo. Evidentemente, para el que no se mueva en el más estricto corto plazo, pues desde luego operar el IBEX 35 no sería una buena opción. Day trader, trader de muy corto plazo, pues desde luego pueden aprovecharse e intentar ver movimientos hacia zona de resistencia. No obstante, como digo, bien es cierto que el movimiento lateral lo que vamos a ver es un tanteo de soporte a resistencia, de resistencia a soporte y así, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo, claro, estamos en un canal alcista y realmente, pues, idea de intentar atacar el nivel de soporte, no. Toda la presión coincidía en nivel de resistencia. Fracaso en nivel de resistencia, pues ¿qué nos lleva? Pues a finalmente ahí no soporte. Es lo habitual. Cuando no se puede con la resistencia, al final se acaban replegando los alcistas en este caso e intentan buscar apoyo en un nivel de soporte como son los 7700, intentando aquí intentar empujar hacia el alza. En el momento los 8000, como decía, lo salva. Interesante. En estocástico parece ya a punto de dar una señal. No obstante, yo si aquí decido abrir posiciones largas, siempre muchísimo cuidadito. Vamos a ver dónde colocamos estos loss, porque va a depender sobre todo del time frame que utilicemos. No es lo mismo operar en un gráfico de 15 minutos que uno de 4 horas o en un gráfico diario, ¿no? Son espacios distintos. Y hay que tener mucho cuidado con estos loss, porque claro, según el espacio temporal que estemos, pues podríamos perder muchísimo dinero. Hay que tener mucho cuidado, porque si estamos operando un gráfico de 15 minutos, llevan una referencia de un gráfico semanal, podría ser la ruina de la gran mayoría de especuladores de intradía. Entonces hay que tener muy claro dónde vamos a colocar estos loss. Pero de luego, bueno, podría ser una opción interesante intentando buscar zonas de resistencia, pero esto solamente para perfiles de gente muy corto plazo que están acostumbrados a arriesgarse muchísimo intentando obtener una rentabilidad pues a veces interesante, pero que lleva un riesgo bastante alto. No sé si merece la pena realmente, ¿no? El intradía pues siempre es otro mundo, ¿no? El intradía pues tiene muchísima oportunidad de estar largo, de estar corto en la misma sesión. Es un universo. Para mí el intradía, sobre todo por debajo de una hora, y sobre todo por debajo de media hora, es un universo que nada tiene que ver si miramos un gráfico de 4 horas, gráfico diario, o nos quiero contar ya un gráfico semanal. Bueno, en fin, pues esto ha sido todo. Realmente estáis viendo que no ha habido realmente una referencia clara, un movimiento bien al alza, a la baja, como muchos ya presuponían, ¿no? No ya la noticia del Brexit, que pesa ahí y sigue estando el fantasma del Brexit, ¿no? Pero que realmente yo no estoy viendo ya, pues 2 semanas después del referéndum, no estoy viendo para nada a los bajistas con ganas de intentar llevarnos, yo qué sé, a un derrumbe. No, yo no lo veo. No sé si alguien lo verá, ¿no? Pero a mí, ni esta vela, ni esta me lo parece. Si miramos Inditex, ni esta vela, ni esta me lo parece. Con Resos podemos decir exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, es que Resos la verdad que lo está haciendo muy bien en el corto plazo. Simplemente está en esa zona ya de techo que realmente ya el pescado, como se suele decir, está vendido. Aquí lo mismo. A mí no me parece para nada que estemos viendo una situación de alarma general, realmente. Estas grandes velas, como yo les llamo, estos son mata stop loss.
Esto yo el nombre que les tengo puesto es el mercado de divisas, ¿no? Esto te acaba destruyendo. Esto lo si estás posicionado alcista o estás posicionado bajista, ¿no? Y al fin de cuentas, esto es una vela que es, a fin de cuentas, es un juego de niños con los que se acaba viendo en el mercado forex realmente. El mercado forex bueno, te puede volver loco cuando empiezas a ver no una, sino toda una serie de velas con tamaños, no como esta, sino incluso muy superiores. Pero bueno, eso ya el mercado forex es otro universo, que no tiene nada que ver con la renta variable. Y bueno, aquí pues Telefónica lo mismo. A mí desde luego, y yo creo que a nadie le parece que realmente aquí estén los bajistas con mucha intención. Bueno, aquí tenemos claramente, estos son los movimientos que se hicieron. Primero fue el periodo entre abril y julio. Hubo un primer ataque bajista en muchos valores. Los que no sufrieron dicho ataque justamente entre abril y julio, lo sufrieron luego entre noviembre y diciembre. Es decir, que luego hubo también un nuevo ataque. Pero fijaros, esto es contundencia. Esto es contundencia. A mí de qué me vale una vela de esta si realmente aquí no se aprovecha ningún movimiento. Aquí simplemente una espantada, pero rápidamente las manos fuertes del mercado reaccionaron al alza. Esto no es porque realmente lo que ha subido ha sido por los pequeños inversores, pequeños especuladores, que va. Estos son las manos del mercado realmente. Los que mueven el chiringuito financiero son los que aquí han dicho esto hay que salvarlo. Y lo mismo que Telefónica, pues prácticamente podríamos hablar de la renta variable a nivel europeo. Es decir, que no son casos aislados. Evidentemente hay valores que están muy tocados, estaban tocados antes del Brexit y siguen tocados después, ¿no? Pero que desde luego aquí no hay, yo no veo para nada ninguna señal de miedo. Esto sí que es un movimiento fuerte, claramente bajista, pero no tiene nada de esto, todavía no. Fijaros que antes del Brexit ya, por ejemplo, Telefónica venía cayendo, llevaba 3 semanas consecutivas cerrando en negativo, así que tampoco es para echarse las manos a la cabeza, realmente. Pues sí, bueno, fue una noticia malísima y podría haber sido muchísimo peor realmente, pero bueno, se han salvado los muebles y es lo que estoy viendo en todos los valores de los blue chips y en muchos valores de renta variable, ¿no? En general, yo no estoy viendo para nada. Es más, yo por ejemplo que tengo también en mi cartera, tengo varias acciones, es verdad que son americanas, todo hay que decirlo, yo en el mercado europeo estoy fuera, no me gusta, y al español ya no quiero ni contar, pero en mi cartera de renta variable americana va fantástico, va fantástico. ¿Qué quieres que os diga? Yo para mí, bien es cierto que a lo mejor pues a Estados Unidos el tema del Brexit pues le afecta poco, poquito o quizás casi nada, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero realmente yo no, por mucho que he mirado la renta variable europea, me he puesto a analizar el FTSE, el DAX, el CAC, es decir, el AES, yo no estoy viendo absolutamente una situación de miedo ahora mismo en la renta variable. No la estoy viendo. Para nada. Entonces yo, ¿qué queréis que os diga? Os voy a asustar, yo voy a decir, esto se cae, se cae, no. De momento no se cae, el mercado no se cae. Y como he dicho, aquí tendría que ocurrir una gran catástrofe como para que viéramos un verano movido y muy bajista. Desde luego, para mí, yo creo que en principio vamos a ver quizás movimientos laterales más que otra cosa. Realmente. Bueno, aquí, bueno, ya para concluir, estamos viendo, esto es cuando empujan los bajistas. Cuando empujan los bajistas lo hacen claramente. Empujón, se forma un nuevo máximo, este máximo un máximo descendente, confirmada con esta vela, que cierra por debajo del anterior mínimo. Estos son movimientos a baja, ¿no? Como veníamos viendo en anteriores valores, realmente la noticia de Brexit, bueno, ha sido negativa, pero es que ya estamos viendo valores que estaban en negativo, tampoco es que nos vayamos a asustar. Es que estamos hablando que en abril de 2015 estamos con el BBVA en 9 euros, fijaros, 9 euros, y ¿qué queréis que os diga? Ahora mismo este viernes cerró en 5 euros. Aquí no había ningún Brexit, ¿verdad? No había ningún Brexit, entonces tampoco, yo qué sé, que sí, que evidentemente yo... mi idea era, si hay el Reino Unido sale, vamos, el pánico se va a generalizar. Pero desde luego, para mí lo que está claro es que cuando no se ha generalizado es porque aquí, lo mismo que en el resto de blue chip, el resto de renta variable, sobre todo los valores más fuertes, que evidentemente son los más controlados, han detenido el pánico que se podría haber producido entre pequeños
y medianos inversores y especuladores. Es decir, las manos fuertes del mercado realmente han reaccionado. Me da igual que sean las manos fuertes, pero desde luego han evitado que se consume males mayores. En fin, esto es todo y nos vemos en un próximo vídeo.